En la semana pasada estábamos estudiando acerca de las escrituras Kadosh y las buenas noticias. Les compartía yo acerca de la traducción que hubo aproximadamente 200 años antes del Mesías, antes del nacimiento de Yeshua. Un grupo de aproximadamente 70 rabinos en Alejandría, Egipto, se juntaron para hacer una traducción del hebreo al griego, con el fin de apoyar a todos los judíos que permanecieron en el exilio, aun cuando se dio la oportunidad de que en el año aproximadamente 539, que era el tiempo que había finalizado la cautividad babilónica. Entonces, a través de la conducción del rey Ciro, medo-persa, invitó a todos los judíos a regresar a Judea para reconstruir el templo. No fueron muchos los judíos que regresaron. Muchos, sin duda, optaron por permanecer en los territorios ocupados o en los territorios del imperio medo-persa. Y de ahí, cuando dejó de ser el imperio medo-persa, pasó ahora el imperio griego. Es ahí donde podemos nosotros ver que los judíos y el resto también de las tribus optaron por esparcirse en diferentes partes del mundo, quizás menos en Jerusalén. Optaron pues emigrar hacia Grecia, Asia Menor, Alejandría, Egipto, y así sucesivamente. Entonces, habiendo tantos judíos en el exilio, pues se pensó que lo correcto es que tuvieran una escritura. Como había pasado tantos años, la vida de los judíos había pues enraizado en los territorios griegos, por lo tanto, ellos también, la lengua cambió del hebreo al griego. Y fue una de las razones en el que se permitió pues hacer esa traducción para favorecer a esos judíos que vivían en los territorios del imperio griego. Por lo tanto, se tradujo la escritura hebrea, el Tanaj, que esa traducción se conoció como la Septuaginta, y esa traducción ha permanecido por siglos. Cuando pasó el tiempo en el que empezó ahora el tiempo, se acercaba de los papas, y entonces pidieron a un personaje llamado Jerónimo para hacer una escritura latina. Entonces Jerónimo, cuando era un conocedor del hebreo, lo que él hizo es tomar la Septuaginta ya traducida,
Pudo haber hecho una traducción él, pero prefirió considerar la Septuaginta. Y de esta manera, pues, vemos que él llevó a cabo la traducción del griego nada más al latín. Y los otros libros que aparecieron, desde Mateo hasta Revelaciones, entonces tuvo que escoger, porque había más de 5,000 variantes de la escritura, desde Mateo hasta Revelaciones. Entonces tuvo que elegir una traducción. La verdad es que fue difícil, pero trató de que la escritura tuviera más acorde al pensamiento de los obispos ya después de Constantino. Ya estamos hablando cerca de del origen del papado, después del Imperio Romano. Y bueno, entonces tomando en cuenta el concilio de Nicea del año 325, y bajo ese pensamiento, entonces fue reuniendo los escritos que fueran acorde, pues, a las doctrinas básicas establecidas en ese tiempo. Y de ahí resultó entonces la escritura conocida como Textus Receptus, propiamente, que es una escritura ya latina. Y esa, pues, escritura es la que también se trató de conservar durante largos años, es decir, prácticamente desde a mitad del año 400 y hasta el año 1500, en la percepción de Martín Lutero, de que él quería que la escritura estuviera al alcance de las lenguas de todas las naciones, lo que trajo, pues, una lucha, una persecución contra él, porque se había considerado que la lengua griega y la lengua latina eran santas, así como estoy pronunciando. Eran lenguas muy sagradas, lenguas muy santas. Y eso, pues, permaneció mucho tiempo, de tal manera que en el tiempo de 500, todas las naciones que ya existían no se les permitía traducción. La lengua griega y latina, y sobre todo la escritura, Textus Receptus, permaneció intachable durante esos siglos. No se permitía que nadie tocara, que nadie procurara traducir esa escritura a otras lenguas, porque las otras lenguas no eran sagradas a la vista, pues, empezando de la iglesia imperial, y luego entonces la iglesia del papado. Se conservó, pues, esa escritura. Pero cuando llega Lutero, él entonces traduce. Bajo circunstancias difíciles, él pudo traducir lo que se llamó el Nuevo Testamento en alemán. Y hubo otros personajes que lucharon tratando de hacer lo mismo antes de Lutero.
llámese John Hoss, llámese un Tyndale, que trataron pues de traducir y no se les permitió, y que ellos murieron a consecuencia de haberse atrevido de tratar de traducir. El único pues que tuvo la ventaja, la victoria, fue Lutero. Y de ahí llegó el tiempo de las traducciones. Se tradujo en inglés, portugués, español. La primera escritura pues que tenemos en español de Reina Valera se conoció como la Biblia del Oso. Así se conoce ese volumen, una versión antigua. Y bueno, entonces prácticamente nuestra escritura contiene muchas palabras griegas y latinas. Y esas palabras nos dañaron tanto porque no logramos a entender muchos conceptos, muchas palabras. Y así algunas palabras permanecen hasta hoy en día. Una de las palabras que hemos dicho es la palabra evangelio. La palabra evangelio no es español, es palabra griega y latina. Bueno, se dice que quiere decir buenas nuevas. Y por lo tanto, cuando abrimos nuestra escritura hoy en día, empezando a leer a partir de Mateo hasta Revelaciones, encontramos muchas veces la palabra evangelio. Pero no así lo que mal se llamó como Antiguo Testamento. No aparece la palabra evangelio. Y aun cuando ya se contaba con la Septuaginta, no aparece. Entonces de ahí tenemos nosotros pues la oportunidad de revisar. Esta Biblia textual no viene del origen o no viene de textos receptos. Viene de otras revisiones. Y es interesante pues observar esto. Por lo tanto, tenemos nosotros que ir entendiendo pues el origen. ¿Dónde surgió? ¿De dónde partieron para llegar con la palabra evangelio? Entonces, encontramos en la escritura hebrea la palabra besorá y mebaser. Lo estudiamos la semana pasada estas palabras. Entonces decíamos pues que mebaser o besorá también se usaba en la vida diaria. Pero cuando nosotros estudiamos en la parte en el que el Eterno expresa las buenas noticias, encontramos toda la escritura. Y eso es lo que vamos a abarcar en esta mañana. Quiero que estudiemos, quiero que vayamos con la escritura acerca de las cosas que el Eterno prometió. Claro que uno puede decir, pero son promesas. Sí, es verdad, son promesas, pero son
buenas noticias. Son buenas noticias para llevarse a cabo en un tiempo futuro, a partir del tiempo que el Eterno expresa o da a conocer esas noticias. Iniciando en esta mañana, tenemos como número 1, después de la caída de Adán y Java. Muy bien, hay una promesa, hay una palabra aquí de parte del Eterno que nos da como buenas noticias. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Así que el Eterno está dando una buena noticia de la restauración en tiempo posterior, a partir de lo que había sucedido, que el hombre y la mujer habían desobedecido al Todopoderoso. Pero no quedó así las cosas, sino que el Eterno prometió. Pero para eso entonces, la simiente de la mujer como la simiente de la serpiente, entre el enviado, entre el Salvador contra Hasatán. Esa es la batalla, pues, que existe. Hasatán trataría de vencerlo, pero él finalmente sobresale y lo aniquila. Entonces aquí tenemos, pues, la buena noticia, pero aún me reservo de que no les voy a decir el tiempo que llegó, sino solamente en esta mañana nos vamos a tener a esas buenas noticias que el Eterno está dando para el futuro. Pasamos ahora también en Génesis capítulo 18. Vamos a continuar a través de nuestras escrituras. En el versículo 18, y le dice: porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. En Abraham, el Eterno pues elige a Abraham para que un descendiente de él, a través de ese descendiente, la tierra fuera bendecida, el mundo, las naciones fueran bendecidas por medio de un descendiente de Abraham. Por lo tanto, también es una buena noticia, Besorá o Mebaser. Ahora, si lo aplicamos para la lengua griega, para los griegos, o para los de Roma que viven hablando latín, pues entonces diríamos el Evangelio. El Evangelio para los griegos, el Evangelio para los de Roma. Buenas noticias para nosotros de habla español. Y para la gente que habla hebreo, entonces es Besorá.
Continuamos ahora. Tenemos Levítico 23, solamente como una reseña que quiero compartir con ustedes, porque no vamos a tratar de revisar el contenido de Levítico 23. Aquí nos habla la importancia del tiempo señalado del Shabbat. ¿Qué significa eso? También contiene buenas noticias. Y lo mismo el Pesaj, los panes sin levadura, las primicias, Javikurim, Shavuot, la fiesta de las semanas, o Yom Teruah, el día de alarma, o como se conoce también en la Reina Valera, la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, el día de la expiación, y el Sukkot, el tiempo de las cabañas. Todo este tiempo, estos tiempos que encontramos en Levítico 23, también son buenas noticias de parte del Eterno para su pueblo. Primeramente para Israel y luego también para las naciones. Entonces, como podemos ver aquí, pues, aquí está las buenas noticias. Aquí están todos esos mensajes que se dice que solamente eran buenas noticias a partir de Mateo hasta Apocalipsis. Pero hoy podemos entender, basándonos en la Septuaginta, aquí también hay evangelio. Aquí están las buenas noticias, las buenas nuevas. Pero como tratamos de separarnos del grecorromanismo, porque tanto es las limitaciones que hemos tenido por medio de su enfoque. Entonces el Eterno ahora nos permite una vez más regresar al origen de todas las cosas, partiéndonos del hebreo. Ahora pues continuamos. En el libro de Números capítulo 24. Ahora vamos a seguir. Números capítulo 24 en el versículo 17. Lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Surgirá una estrella de Jacob, y de Israel se levantará un cetro que aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Surgirá una estrella de Jacob. Esa es una promesa, dirían. Sí, pero también son buenas noticias. Son buenas noticias que encontramos aquí, que el Eterno está mencionando, aclarando, dando a conocer para el futuro. Entonces, si ustedes están conmigo, van a ver ahora que estamos empezando pues desde Génesis hasta Malaquías. Vamos a llegar ahí. Todas esas buenas noticias que el Eterno plasmó para que llegaran a ser en un momento dado realidades.
Continuamos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, Devarim, capítulo 18. Ahora dice los versículos 15 al 19. El Eterno tu Dios te levantará un profeta como yo de medio de ti y de entre tus hermanos. A él escucharéis, conforme a todo lo que pediste al Eterno tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a escuchar la voz del Eterno mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Entonces el Eterno me dijo: bien está lo que han hablado. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Y sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Entonces tenemos otro ejemplo más. Así como el Eterno levantó a Mosé para que fuera su siervo, para que fuera el juez de Israel, para que fuera el profeta, también el Eterno está dando las buenas noticias de que en un futuro vendría alguien semejante a Mosé. Entonces podemos ver aquí una vez más el Eterno haciendo una promesa. Y como les compartía, en realidad no hay tiempo, no tenemos un tiempo suficiente para abordar en una sola hora de todo lo que pudiera decir el libro de Génesis, de todas las buenas noticias que puedan aparecer en Éxodo, Shemot, de todas las buenas noticias que estén en el libro de Vaikra o Levítico, y así sucesivamente. Lo que estoy tratando es solamente compartirles una cita o dos citas bíblicas de un libro, pero en realidad nos corresponde a nosotros de una manera muy personal llevar el estudio del libro de Génesis y entonces mirar todas las promesas del Eterno que hizo, que son las buenas noticias. De la misma manera haremos con el libro de Shemot o el libro de Éxodo. Al estudiar el libro de Éxodo, encontraremos entonces muchas promesas del Eterno, que son las buenas noticias. Eso es que comparto con ustedes y quiero que ustedes entiendan. No estoy tratando de dar todas las buenas noticias del Eterno. Solamente estoy indicándoles, haciendo una pequeña reseña, dándoles una reseña de tantas promesas, de tantas buenas noticias que el Eterno dio a conocer. Entonces, pasamos ahora al libro de Yehoshua o Josué en el capítulo 1. Versículo 3 dice: como dije a Mosé, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, lo he entregado a vosotros, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande,
hacia la puesta del sol serán vuestros términos. Esta es la promesa del Eterno, que son las buenas noticias. Lo que será en el futuro para Israel, lo que va a abarcar, lo que será la extensión territorial de Israel en el futuro. Ahora pasamos adelante, vamos a continuar con segundo libro de Samuel, capítulo 7. En este pasaje vamos a encontrar una promesa hecha. En el versículo 12 hasta el 16 dice, segundo de Samuel 7, dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Y yo le seré por padre, y él me será por hijo. Cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente. Las buenas noticias que el Eterno pronunció a favor de David, una vez que él termine su existencia física. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? Y la buena noticia es que David tendrá un hijo en el que primeramente edificará la casa para el lugar donde se adore el nombre del Eterno, es decir, el Bet Hamikdash, el primer Bet Hamikdash, número 1. Número 2, el Eterno promete un reino eterno, estable y permanente durante la vida de un linaje, de un descendiente de David. Forman pues las buenas noticias. Ahora también en en primer libro de Reyes, en primer libro de Reyes, en el capítulo 11, versículo 35 y 36, dice: pero quitaré el reino de mano de su hijo, y a ti te daré 10 tribus. Se refiere a Jeroboam. Y a su hijo le daré una tribu. Se refiere a Roboam, el descendiente de David, para que mi siervo David tenga en él una lámpara delante de mí todos los días en Jerusalén, la ciudad que yo me escogí para poner ahí mi nombre. Eso es lo que nosotros podemos entonces conocer como buenas noticias que el Eterno está declarando a favor de la tribu descendiente de David. Encontramos que cuando finaliza Shlomo, vemos en él una gran apostasía.
porque Shlomo descuidó de su comunión con el Eterno, con los mandamientos. Y poco a poco fue acercándose más a la desobediencia y a la idolatría. Como consecuencia, pues, es la división del reino de Israel. De este tiempo se habla de 2 reinos. Serían divididos 10 tribus y 2 tribus. Las 10 tribus se daría a Jeroboam y las 2 tribus se daría a Roboam, el hijo de Shlomo. Y el Eterno está diciendo aquí, dando las buenas noticias, que este señalamiento que hace es para hacer que la luz, la lámpara de David no se apague. Entonces hay una promesa, pues, de no eliminar la tribu de donde venía el rey David. Ahora pues continuamos. Vayamos al libro de los Salmos. También el libro de los Salmos es un libro vasto que contiene muchas buenas noticias del Eterno para el futuro. Pero veamos una de esas buenas noticias en Salmo capítulo 16. Y vamos a ver los versículos 8 hasta el versículo 10. Dice: al Eterno he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo que se alegró mi corazón y se regocijó mi gloria. Mi carne reposará también confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fueron palabras que salieron de los labios del profeta David. Pero uno puede también preguntarse y decir, bueno, ¿qué acaso David no vio la muerte? ¿David no experimentó la muerte? Entonces, hay aclaraciones posteriores donde se dice que la tumba de David estaba ahí. El sepulcro de David estaba ahí. Entonces, la pregunta es, ¿de quién habla David aquí? ¿Hablaba de sí mismo? Y la respuesta es no, sino de un descendiente de él. David está hablando de un descendiente en el futuro. Por eso es buenas noticias que el Eterno está dando aquí. Y como repito, si estuviéramos bajo la lengua griega, entonces tuviéramos en nuestras manos la Septuaginta y por lo tanto diría el Evangelio de David. Porque la palabra evangelio es una palabra griega y nunca pasará de ser griega y latina. Suenan igual tanto en griego y latín. Y esa es una palabra pues
en la lengua de los griegos y en la lengua de la gente que vive en Roma, en Italia. Pero como nosotros somos de habla español, por lo tanto, se traduce buenas noticias. De la palabra original en hebreo, besorá o mebaser. Ahora pues, vemos que lo que está diciendo pues David es una profecía, las buenas noticias para un descendiente de él en el futuro. Continuemos. En Isaías capítulo 11. Y tenemos ahora en el versículo 1. Y dice así: pero saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Se deleitará en el temor del Eterno, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca, y con la ruaj de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hasta aquí la lectura. Entonces, ¿cómo podemos ver y apreciar en esta lectura? El profeta Isaías recibió de parte del Todopoderoso para dar a conocer esta promesa, que son buenas noticias para el futuro. Lo que Isaías no vio, pero creyó que vendría ese tiempo. Así que un descendiente de Isaí, y se refiere también de David, porque David viene de Isaí. Entonces podemos ver pues cuántas buenas noticias encontramos en las Escrituras Kadosh de parte del Eterno. Que no solamente pues las buenas noticias son de Mateo hasta Apocalipsis, sino las buenas noticias también empiezan desde Génesis y terminan hasta Revelaciones. Entonces, esto es maravilloso pues para nosotros entender, comprender lo que significa o donde viene la palabra las buenas noticias. Quizás usted ha escuchado esta palabra, que el evangelio es arrepentimiento, creen en Cristo y serás salvo. Ya eres salvo. Así se ha resumido el evangelio. Y eso es un entendimiento muy corto. Por eso vamos a conocer lo amplio que abarca en realidad las buenas noticias. Las buenas noticias tanto para el pueblo de Israel
como para el resto de las naciones. Basta pues que nosotros tratemos de entender, y mi deseo es que usted permita que el Eterno le ayude a abrir su entendimiento. Ahora pues vamos a continuar con Isaías 56 de 1, empezando del versículo 1, y luego vamos también hasta el versículo 7. Dice así: así dice el Eterno, guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima y mi justicia pronta a ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, el hijo de Adán que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala. Y el hijo de tierra extraña que se ha unido al Eterno, no hable diciendo, de seguro el Eterno me excluirá de su pueblo. No diga el eunuco, árbol seco soy, porque así dice el Eterno: a los eunucos que guardan mis Shabbatot, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Y los extranjeros que se unan al Eterno para servirlo, para amar el nombre del Eterno y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que en este pasaje encontramos muchas buenas noticias de parte del Eterno. Que el Eterno en el futuro, en el tiempo de Isaías, permitiría que los extranjeros guarden el Shabbat. Buenas noticias. Que los extranjeros tengan acceso al Eterno Todopoderoso. Entonces, esto también se llaman las buenas noticias. Tenemos también, regresamos un poco atrás, en el capítulo 49 de Isaías, y vamos a iniciar con el versículo 3. Y me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti me glorificaré. Aquí estamos encontrando un nombre profético que se llama Israel, pero en un futuro tendría también un nombre, una identidad, en el que el Eterno le dice: tú eres mi siervo, en ti me glorificaré. También esto es una buena noticia. Y sigue diciendo: mientras yo me decía, en vano me he fatigado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba siendo defendida por el Eterno,
Mi recompensa estaba con mi Elohim. Ahora pues el Eterno que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel, tanto así me ha honrado el Eterno, y mi Elohim ha sido mi fortaleza. Dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo, restablezcas las tribus de Jacob, restaures el remanente de Israel. He aquí, yo te pongo por luz de los gentiles. En otras palabras, he aquí, yo te agrego que seas luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Así que tenemos un personaje profético aquí anunciado como buenas noticias de parte del Eterno. Y le dice: bueno, Israel, tú eres mi siervo, y te he llamado para que reúnas las tribus de Israel. Es decir, ese reino dividido desde los días de Jeroboam, Roboam, volvería otra vez entonces a formar una nación de las 12 tribus. Número 3, le dice: restaures al remanente. Ahora pues le dice: pero te agrego algo, para que llegues a ser o seas luz a los gentiles. Mi salvación llegue a los confines de la tierra. También esto son buenas noticias de parte del Todopoderoso. Ahora pues vayamos al libro de Jeremías, capítulo 31. Tenemos ahora los versículos 31 al 34. Dice: he aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi Torah, mis instrucciones en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Vamos a tratar de resumir este pasaje o estos versículos. Se ha dicho que los libros de Génesis hasta Malaquías se consideran como antiguo pacto, y de Mateo hasta Apocalipsis como nuevo pacto. Ese es un error muy grande, afirmar que Génesis sea antiguo pacto. En ninguna parte de Génesis encontramos que el libro se llame antiguo pacto. Ni siquiera Éxodo se llama antiguo pacto. Ni siquiera Levítico, Números, Salmos. No hay tal nombre. Ahora, si vamos a Mateo, no se llama nuevo pacto.
Si vamos a Hechos, no se llama nuevo pacto. Si vamos a Revelaciones, no se llama nuevo pacto. El pacto que el Eterno está hablando aquí, vamos nosotros a ver la diferencia. Es que la Torá, la instrucción que el Eterno dio a conocer al reino de Israel, fueron escritos en tabla de piedra después de que el Eterno hizo su aparición en el monte Sinaí. Y enseguida llamó a Mosé llevar las tablas de piedra para escribir los mandamientos. Entonces esos mandamientos fueron escritos en la tabla de piedra. Y ese es entonces el primer pacto, el pacto del Eterno con el reino de Israel. Pero la promesa que Él está dando aquí a conocer es un pacto renovado. Las mismas instrucciones que Él dio a conocer en el monte Sinaí no serían más escritas en tablas de piedra, sino serían escritas directamente a la mente del pueblo. Primeramente al reino de Israel. Eso es lo que se conoce entonces, primer pacto y el pacto renovado. Y eso está en cierto punto, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20. Y en este caso tenemos ahora la profecía, las buenas noticias para el futuro a partir del tiempo de Jeremías. ¿Qué haría el Eterno? Bueno, entonces enseguida vamos a tratar de conocer más este punto. Solamente lo doy como una pequeña reseña para que entendamos que no se refiere al volumen de los libros de Génesis a Malaquías, ni del volumen de Mateo hasta Revelaciones, sino el punto de la instrucción del Todopoderoso. Ahora pues pasamos al siguiente punto. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Versículos 15, partiendo ahí, dice: vino a mí palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego, uno con otro, como un solo palo, para que se unan en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo: ¿no dirás qué quieres significar con esto? Diles: así dice Adonai el Eterno: he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá. Haré de ellos un solo palo, y será uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano, delante de sus ojos. Hasta aquí la lectura. Ahora, si me permiten, voy a tratar de
Comparto con ustedes esta figura que tenemos aquí. Aquí tenemos entonces las 10 tribus y aquí tenemos las 2 tribus. Y esta es la promesa que el Eterno dio a conocer al profeta Ezequiel. Estos 2 reinos se dividieron desde la muerte de Salomón, Shlomo. Jeroboam le tocó las 10 tribus y Roboam le tocó con las 2 tribus, la tribu de Judá. Esta tribu o este reino se conoció como el reino de Israel, pero también como tribu se conoce como la tribu de José o de Efraín. La promesa pues del Eterno es que un día, las buenas noticias es que estos 2 reinos serán un solo reino, 12 tribus de la nación de los hijos de Israel. Buenas noticias. Así que si estuviéramos en Grecia, entonces diríamos el Evangelio. El Evangelio de la restauración de Israel. Pero como estamos en México y hablamos en español, entonces decimos las buenas noticias para Israel. Ahora vamos a continuar. Tenemos en el libro de Daniel, nos quedan unos minutos más. Tenemos en el libro de Daniel capítulo 12. Y encontramos pues los versículos 1 al 4. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el rollo. Y una gran multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el rollo hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. También esto son buenas noticias para el futuro. Estamos hablando de una resurrección universal. Unos para vida y otros para confusión perpetua. Ahora vamos a pasar en Oseas capítulo 6. Enseguida de Daniel tenemos Oseas 6. Y dice: venid, volvamos al Eterno, porque Él desgarró, pero no sanará. Él hirió, pero nos vendará la herida. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Buenas noticias tenemos aquí. Tenemos buenas noticias de parte del Eterno, a través de que alguien en el futuro, a partir de Oseas,
moriría y en 3 días resucitaría como para la esperanza de todos los creyentes. En el momento que Él resucite, en el momento que Él cumpla esa profecía de esas buenas noticias, sería pues una esperanza gloriosa para todos los creyentes de la vida, de la resurrección. Ahora pasamos a Joel capítulo 3, 1 al 12. Capítulo 3, y dice así, empezando el versículo 1. Mirad en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo restaure la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las conduciré al valle de Josafat, y ahí contenderé con ellas a favor de mi pueblo, de mi heredad, porque dispersaron a Israel entre las naciones. Se repartieron mi tierra y sobre mi pueblo echaron suertes. Cambiaron muchachos por rameras y vendieron muchachas por vino y lo bebieron. Encontramos pues una profecía del justo juicio del Todopoderoso, a raíz de haber permitido el exilio de los 2 reinos. Recordemos que los asirios llevaron cautivos al reino del norte. Y recordemos que los babilonios llevaron cautivo a los del reino de Judá. Y por lo tanto, no solamente llevaron en cautividad, sino que procuraron la aniquilación del reino de Israel y el reino de Judá. Y el Eterno pues proclama como buenas noticias el juicio de estas naciones. Pero tenemos también en Joel capítulo 2, en el versículo 32, dice, empezando desde el 28, dice: después de esto derramaré mi ruaj sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré de mi ruaj en aquellos días, y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Eterno grande y terrible. Entonces todo el que invoque el nombre del Eterno escapará, porque en el monte Sión y en Jerusalén quedará un remanente, conforme ha dicho el Eterno. Y entre los supervivientes estarán los que el Eterno llamó. Entonces tenemos ahora las buenas noticias del derramamiento de la Ruaj HaKodesh, para empezar, a partir de la profecía de Joel, para futuro. Ahora también vayamos al libro de Amós, en el capítulo 9, y dice el versículo 11: en aquel día levantaré el tabernáculo de David, Mishkan de David, ya caído, y cerraré sus brechas y reconstruiré sus ruinas,
y lo edificaré como en los días de antaño, para que posean el remanente de Edom y a todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, dice el Eterno, que hace esto. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al que lleva la semilla. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Entonces encontramos pues la restauración del Mishkan de David. Y hay un pasaje posterior donde dice, para que el resto de las naciones conozcan al Eterno. Es importante pues estas buenas noticias, de manera que podemos nosotros encontrar tantos pasajes que pudiéramos conocer y ver relacionados a las buenas noticias. Es muy corto el tiempo que tenemos como para ver toda la Escritura. Mi deseo es que cada uno de ustedes, en el tiempo que el Eterno les permita, podamos pues tomar la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis y ver todas las buenas noticias que el Eterno tiene acumuladas. Y para el tiempo que estamos viviendo, muchas de esas buenas noticias que fueron declaradas por el Eterno han sido cumplidas. Hay muchas buenas noticias que han sido cumplidas. Bendito sea nuestro Abacadosh, que su palabra no se vació a una tierra desértica, sino a una tierra fértil, y que hoy podemos nosotros disfrutar y saber que esas buenas noticias también nos incluye a nosotros.